Quiero darle las bienvenidas a todos. Es un gozo poder estar aquí alabando al Señor y ya las alabanzas ya vamos progresando, ¿verdad? Ya están los hermanos afinándose y todo. Recuerdo cuando recién empezamos no había nadie que cantara, no había nadie, ni cómo Dios ha proveído, porque la obra es de Dios, no de nosotros, y Dios siempre va a llevar su obra a cabo y el propósito que Él tiene en la vida de cada uno de nosotros. La obra pertenece a Dios. Dios está activo trabajando en la vida de cada uno de nosotros individualmente, incluso de todo el mundo, y sigue trabajando, y lo ha demostrado desde el principio de la fundación del mundo, cómo ha llevado a cabo su plan y su propósito de salvarnos, de redimirnos, y nos podemos dar cuenta porque lo profetizó. Puso a siervos de Él que profetizaran y dijeran qué iba a pasar para que pudiéramos creer en Dios. Y hoy se celebra un día muy grande, se celebra el Domingo de Palmas, como dicen en inglés, Palm Sunday, Domingo de Ramos, tiene muchos nombres. Pero hoy este día, que sucedió hace más de 2000 años, es un día muy significativo, simbólico, que fue profetizado desde antes de que ocurriera, para el día que ocurriera pudiéramos dar cuenta y pudiéramos creer que la palabra de Dios es real y es verdadera. Quisiera que, si tienen su Biblia, por favor abrieran su Biblia al Evangelio de San Juan, en capítulo 12. Esta historia de que vamos a estar hablando ahora, de Domingo de Ramos, de Palmas, está en los 4 evangelios. Está en el de Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Y cada uno unos tienen unas cosas, otros tienen otras. Tenemos que tomar en cuenta que fueron 4 diferentes escritores, y cada escritor escribió como el Espíritu Santo los guió. Entonces vemos que unos dicen una cosa poquito y otros dicen otra, pero el punto final es de que concedió y se llevó a cabo y fue profetizado, y así como fue profetizado, así se dio a cabo. Y en el Evangelio de San Juan, la palabra de Dios dice en el capítulo 12, versículo 12, ¿ya están allí todos? Como que se oye mucho eco, ¿verdad? Déjale a ver si le puedo bajar poquito al eco. Bueno, así, ya, poquito menos, ya, está mejor. Entonces el Evangelio de San Juan, capítulo 12, del versículo 12 al 15, la palabra de Dios dice así. Antes de leerlo, aquí me gusta le dicen la entrada triunfal de Cristo. Entonces aquí vemos esto, y en los otros evangelios habla desde antes de que entraran, cómo Jesús estaba en control de todo, cómo mandó a 2 de sus discípulos a que fueran y entraran en la aldea, y dijeron: entren a la aldea, van a entrar, van a ver una burra y un burrito, un pollino, lo agarran, lo desatan y me lo traen, y les van a decir que qué están haciendo. Ustedes díganle que el Señor lo necesita y lo van a dejar que traiga. Y así sucedió. En los otros evangelios lo dicen, no lo dice. Por eso digo que en unos dice una cosa y en otros dice otra. Entonces va diciendo esto, y aquí empieza en el versículo 12. Dice: al siguiente día grandes multitudes habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomando ramas de palmera, y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús a un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Padre Santo, le doy gracias por este día que nos ha permitido venir a estudiar su palabra. Le pido que me unja con su Santo Espíritu, que todo lo que salga de mi boca sean palabras dadas por usted. Le pido que nos abra nuestros oídos espirituales, que podamos recibir y oír el mensaje que usted ha preparado para cada uno de nosotros. Se lo pido en el maravilloso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.
¿Sí vemos cómo sucedió esto? Vemos que está entrando Jesús y vemos esta entrada y vemos cómo las multitudes venían a él. Para este tiempo Jesús ya tenía 3 años en el Evangelio, o sea, estaba en 3 años enseñando, estaba convenciendo a las personas, más bien les estaba demostrando el poder que él tenía, porque estaba haciendo milagros sobrenaturales. En esos 3 años resucitó a los muertos, a los mudos los hizo hablar, a los ciegos los hizo ver, y a los que no oían los hizo oír. Echaba fuera demonios, resucitó a varias personas, sanaba a todas, hacía milagros, le dio de comer como a 5,000 y a sus familias de 2 peces y de 3 panes. Hizo milagro tras milagro. Entonces, para este tiempo eran 3 años que empezó su ministerio, desde que fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, y empezó el ministerio de Jesús, y en esos 3 años andaba dando vueltas haciendo muchos milagros. Y cuando andaba haciendo los milagros, la gente creía, unos no creían, había mucha controversia, habían los fariseos, los líderes no creían en él, que porque estaba haciendo cosas que no era bien, que no era de acuerdo a la ley. Sanaba en el día sábado, que no tenían que trabajar, y lo consideraban, hacía un milagro, y como era día sábado, pues decían, pues ¿por qué estás trabajando? Porque al hacer un milagro lo consideraban que estaba trabajando, y lo estaban atacando y atacando y atacando, oponiéndose a la bendición de Dios. Entonces todas esas personas a que les había hecho milagros, pues la gente ya sabía, y su fama había crecido. Por eso dice la escritura que muchos venían a él a verlo, venían a ver qué iba a pasar. También a la misma vez, todas estas multitudes sabían que los religiosos, los fariseos, estaban en contra de él y sabían que lo querían matar. Entonces estaban allí también por la tensión, o para ver el show, para ver qué era lo que iba a pasar, cómo iban a reaccionar los religiosos, lo iban a meter a la cárcel. Entonces había una tensión grande, tanto como los seguidores de Jesús contra los que estaban en posición de él, y también como los que estaban, que dicen que Lucky Lux, que nomás mirando a ver qué pasa, los chismosos. Como mucha gente nomás se arrima a ver qué está pasando, qué es lo que va a suceder. Y vemos aquí que Jesús viene, y todas estas multitudes empezaron a alabar a Dios. Empezaron a decir: Hosana, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Entonces podemos ver cómo empiezan a agarrar las palmeras, las ramas de palmas, y dice otro pasaje en la Biblia que los ponen ante él, como quien dice, están abriendo un camino de Jesús. Podría decir como hoy en día sería que viene Jesús caminando y vienen y extienden la carpeta roja, como la gente famosa. Era algo así, pero era algo simbólico, porque era a la entrada del pueblo. En aquellos años los pueblos no son como así, nomás había una entrada, una puerta grande, había paredes fortificadas, y estaba la mera entrada principal, la calle que entraba allí. Y me imagino que antes de llegar allí, dice que empezaron a alabar a Dios, y empezaron a tender el red carpet de palmeras y de todo. Y podemos ver esto que fue profetizado por el profeta Zacarías. El profeta Zacarías profetizó de este evento antes de que sucediera, y eso está en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Si quiere vamos para allá, Zacarías 9, versículo 9. Esto fue lo que profetizó el profeta antes de que sucediera. Por eso es muy importante leer la palabra de Dios, para que cuando alguien nos está hablando de Dios, tómenos referencias a ver si es cierto lo que nos están enseñando. Porque mucha gente nomás lee y no hace caso, y después entran las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, y en vez de creer la verdad, te vas por otro lado y te agarran y te envuelven todo, y como decía mi tío, te agarran en un burro y te llevan a vender y ni cuenta te das. Por eso es muy importante que lees las escrituras, para que veas lo que está aquí en el capítulo 9, versículo 9 de Zacarías. Dice: alégrese mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador,
humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vemos esta profecía que el profeta escribió, que Dios le dio una visión que pudiera escribir esto antes de que sucediera, y se cumplió con esta entrada que celebramos el día de hoy, más de 2000 años. Hay un récord, aunque no lo quiera creer, hay un récord de los que no son de los romanos, de todos esos que hacían récord, agarraban escritos de la historia y saben que fue real. Imagínense, cambió hasta la muerte y resurrección de Cristo, cambió la historia. El calendario cambió. Simplemente tienes que ver tu cumpleaños y la fecha de tu cumpleaños testifica que esto es verdad. Porque tu cumpleaños naciste, por ejemplo, yo nací en 1976 después de Cristo. Y los años que eran antes de Cristo es antes de Cristo. So, nuestro mismo cumpleaños testifica este evento que va a suceder y que se está llevando a cabo, que cuando vino Jesús cambió la historia. Y podemos ver las evidencias, están alrededor de donde quiera, y usted puede decir, a lo mejor el pastor está loco, pero muchas de las veces están todas las señales todo alrededor, porque Dios está en control de todo. A su tiempo tiene un plan perfecto y lleva a cabo lo que ha prometido, así como lo dice aquí. Y vemos que toda esta gente empezaron a alabar a Dios. Y todas estas, lo que dice aquí, dice un rey justo. Jesús era completamente justo. Dice la escritura que no pecó, que fue tentado igual como todos nosotros y nunca pecó. Fue tentado por el diablo, fue tentado con tener poder, riquezas, todos los imperios del mundo. Le dijo, alábame y te doy todos los reinos del mundo, todas las naciones. No quiso. Fue tentado con comida, tenía hambre, estaba ayunando 40 días en el desierto, y dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Amén. Y tampoco le dijo, no de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vemos cómo Jesús fue tentado y fue justo, sobrepasó las tentaciones, salió victorioso, no hubo nada de que lo pudieran detener. Por eso cuando murió, triunfó por la muerte, le quitó el poder al Hades y a la muerte, porque no lo pudieron detener, porque era justo. Fue muerto, lo mataron injustamente y la muerte no lo pudo detener, porque antes de Jesús, cuando ibas y te mataban, pues tenías que pagar por tus pecados. Eras culpable ante los 10 mandamientos, todo eso. Cada año tenían que hacer sacrificios para cubrir los pecados. Por un año iban y ponían sus manos en el toro, lo degollaban, agarraban la sangre, el sacerdote rociaba la sangre en las personas, y creo que la familia, la cabeza del hogar, tenía que ir y hacer rituales y todo que estaban escrito. Cristo vino y fue el sacrificio perfecto, y ya se acabó eso. Ya no tenemos que hacer eso. Por eso es justo. Y fue el sacrificio perfecto. Cuando sacrificaban al toro, al cordero, al pavo, tenían que ser perfectos, sin ni una mancha, sin ni un granito, sin nada. Tenían que ser perfectamente perfectos. Si no, no lo sacrificaban. No tenía que tener ni un defecto, ni una manchita absoluta, porque si no, no iba a pasar y no iba a poder hacer ese sacrificio perfecto. Por eso Cristo era justo y fue ese sacrificio perfecto. Y la siguiente palabra dice Salvador. Por eso es que nos salva, porque fue ese sacrificio perfecto, y cuando ponemos nuestra fe en Él, Él es el que nos salva. Nos salva de nuestros pecados, nos perdona y nos salva para vida eterna. Eso de Salvador no nomás es la vida eterna, si también nos salva continuamente, porque continuamente estamos pecando. No llegas a la esquina cuando ya estás pecando otra vez, con la mirada, con los pensamientos. Estás saliendo de aquí y ya llegaste y ya estás, como dicen, estás echando sapos y culebras y todo lo demás. Entonces, por eso es el Salvador.
nos continúa salvando, librándonos de nuestros pecados. Cuando le confesamos nuestros pecados y le pedimos perdón, dice que Él es justo, fiel y nos limpia de toda maldad. Y luego el otro título que tiene aquí, que es humilde cabalgando sobre un asno, un pollino, un burrito chiquito. Me imagino que ya de haber podido, era un animal de carga que nadie se había subido. Fíjense, si Jesús, que estaba con Dios, que la escritura que dice que es Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un solo Dios, vino a esta tierra y en esta entrada tan significativa, tan importante, que fue profetizada, enseña su humildad de entrar en un burro, en un pollino. Él pudo haber agarrado una caravana de caballos, de carrozas, de un Rolls Royce de aquel día. Sería, yo creo, esos caballos Ferguson que traían los soldados romanos, que caballotes que los tenían bien grandotes, que los usaban para intimidar a los enemigos, que eran caballos de guerra. No, Él entró montado en un asno, en un pollino, todavía más chiquito. Y podemos ver esta gran humildad y la humildad de Jesús, que nos enseña a ti y a mí de siempre ser humildes con lo que Dios nos da, ser agradecidos con lo que tenemos, sea mucho o sea poquito. En un abrir y cerrar de ojos, todo lo que tenemos se nos puede quitar. Todo en un abrir y cerrar de ojos. Dice la palabra que las riquezas crecen alas como las águilas que salen volando y se te van. Las riquezas, y eso es muy importante porque muchas de las veces ponemos nuestra confianza en las riquezas, en las cosas materiales. Déjame digo que si tienes tu confianza en las cosas materiales, en lo que has acumulado, en las bendiciones de Dios, déjame decirte que si esa es tu fortaleza, tu fuerza, estás mal. Porque en un abrir y cerrar de ojos se pierde todo. Los stock market, un ejemplo, ¿cuánto han, todos los que el banco ese que acaba de quebrar hace unos días, cuántos millones no perdió de Silicon Valley? Que creo que es uno de los bancos que en toda la historia, desde que no sé desde cuándo, había quebrado. Y lo otro de Nueva York también. Y esas son supuestamente de Silicon Valley, que era el valle de la tecnología y de todo. Ahora imagínense. Por eso es muy importante aprender este ejemplo de Jesús, que desde el momento que Él llegó a la tierra ha demostrado su humildad una y otra vez. Cuando nació en una callaveriza, en una granja. No tuvo cuna, lo pusieron en un pesebre porque no tenía cuna. Desde el momento que Jesús bajó del cielo a empezar su ministerio aquí en la tierra, nos ha demostrado la humildad. Y eso me toca el corazón, porque muchas de las veces como que no estamos satisfechos con lo que queremos y queremos más y más y más, y nos esforzamos con querer más, olvidándonos de que Dios es el que nos permite obtener las cosas. Es la bendición de Dios que te permite que puedas lograr tener lo que tienen. Una vez escuché a un hermano decir, no, muchos cristianos no son ricos millonarios porque se desvían. Si así, ¿cómo andan ahora? Imagínate que fueran ricos millonarios. Amén. Y es cierto, muchas veces Dios nos da bendiciones así de grandes porque no estamos preparados para contener las bendiciones que Dios da. Dios nunca te va a dar más de lo que puedas soportar o lo que puedas manejar. Y muchas de las veces estamos porque no tenemos, porque en realidad no estamos capaces, no hemos sido totalmente enterados para poder recibir esa bendición que Dios tiene. Pero el escritor, no quiero que me malinterpreta, que piense, el pastor está en contra de las bendiciones. No, yo estoy al favor de las bendiciones. Hay un pasaje en la Biblia donde dice, la Biblia está llena de puras bendiciones que Dios da para sus hijos.
¿Qué le dice? Esfuércese, sé valiente y te bendeciré a donde quiera que vayas. El Salmo 101 dice que el que medita en la palabra de Jehová será como el árbol plantado a las orillas del río, que cuando cae el calor su hoja no se cae, y que siempre, como está pegado al río, siempre da su fruto a su tiempo. Y dice, y todo lo que tu mano toca prosperará. Dios prospera, Dios bendice y Dios da. Hay que poner a Dios primero y vamos a ver cómo Dios da. Es una promesa que Dios da, que cuando lo ponemos primero, Él supla todas las necesidades que tengamos. Él nos ayuda a salir adelante. Y está una y otra vez en la Biblia diciéndonos que pónganos a Dios primero, que medítenos en su palabra, que caminemos en su palabra. Y cuando hacemos eso, Dios nos bendice y nos da lo que necesitamos. Vamos a continuar a este gran evento. Vamos al capítulo al Evangelio de San Lucas. San Lucas capítulo 19, versículo 36 y 37. El Evangelio de San Lucas capítulo 19, versículo 36 y 37 dice: y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Se puede dar todas las multitudes, había multitudes, un gentío nomás esperando a mirar a Jesús. Jesús era el principal autor de este desfile. No había nadie más, no venían a ver nadie más sino a Jesús. Y vemos cómo está escrito, cómo estas gentes reconocieron a Jesús y empezaron a poner sus mantos en el camino, a abrirle camino, enseñando una reverencia a Dios, alabando a Dios, demostrando su amor a Dios. Estoy seguro que a lo mejor muchas de estas personas ni cuenta se daban lo que estaban haciendo. Muchos lo hacían nomás porque miraban a otros hacerlo, otros lo hacían, pero total lo hicieron porque estaba escrito que lo iban a hacer. Fue algo que Dios había dicho desde antes para que se llevara a cabo, y podemos ver cómo estas personas gozosas venían a alabar a Dios. Estaban glorificando a Dios, dando gracias a Dios. Dice que gritaban con grandes voces, como dice Zacarías, con voces de júbilo. No era como acá. Y cuando estaba leyendo esto me puse a reflexionar en mi vida, ¿cómo soy yo cuando estoy alabando a Dios? Lo alabo acá, bien acá, lo hago por como no queriendo muy bien. ¿O cuál es mi actitud cuando vengo ante el Señor a alabar al Señor? ¿Lo hago gozoso como lo estaban haciendo aquí, o lo hago forzado, o cómo lo hago? Porque el Señor está interesado que todo lo que hagamos lo hagamos gozoso, porque es Dios. No importa que no tengamos la voz tan más bonita como todos los artistas, pero que lo háganos gozosos. Dice que daban voces, grandes voces, quiere decir que estaban gritando, alabando a Dios. Estaban gritando y estaban dando gloria a Dios. Y estas alabanzas que estaban diciendo, que decían que bendito el Rey que viene en el nombre de, decían el Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Igual que los ángeles, me la ganó el hermano, igual que los ángeles cuando vino y nació Jesucristo, los ángeles gritaban gloria a Dios, también gritaban lo mismo, y nomás que decían en la tierra paz, pero gloria a Dios en las alturas. El mismo canto que cantaron los ángeles estaban cantando estas personas, y podemos ver cómo Dios tiene todo calculado a su perfecto tiempo.
Muchas veces vemos nuestra vida y decimos, pues ¿cómo? Yo veo que mi vida está en un totalmente desorden, no encuentro la salida, estoy enfermo, no sé por qué me está pasando lo que me está pasando, tengo mucha oposición en los proyectos que quiero hacer o en lo que estoy haciendo, y cuestionamos a Dios. Y al cuestionar a Dios, dejamos que nuestro cuestionar a Dios interfiere en nuestra alabanza hacia el Señor. Dejamos que lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, determinen cómo alabamos a Dios. Dios no quiere que eso determine. Dios quiere que vénganos a Él gozosos, que lo alábenos contentos, porque dice Salmos 22:3, dice: pero tú eres santo y habitas entre las alabanzas de Israel. El Señor habita en las alabanzas. Cuando nos ponemos a alabar al Señor con todo corazón, cambia la atmósfera, porque el Señor está allí, porque le estamos dando gloria y honra al Señor, le estamos rindiendo todo. Señor, tengo 1000 problemas, pero vengo a ti, te voy a alabar y te voy a glorificar y voy a levantar tu nombre en alto. Pase lo que pase, voy a continuar a alabarte, Señor. Esa es la actitud que debemos de tener cuando venimos ante el Señor. Ya he estado vivo, tengo lo que me has permitido amanecer este día. Te alabo, Señor, y te bendigo. El Señor habita en la alabanza. Y así como el Señor habita en la alabanza, ¿qué creen? Tenemos un enemigo que está en oposición de que alábenos a Dios. Las fuerzas de oscuridad no quieren que alabes a Dios. Las fuerzas de oscuridad te quieren tener apagado, te quieren callar, quieren hacer que no alabes a Dios. Te quieren quitar de en medio para que no alabes a Dios. Y eso es aquí, pasó también en aquellos tiempos, y ahorita también sigue pasando. Mire lo que dice el versículo que sigue, 39 de Lucas aquí. Dice: entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Fíjense, los fariseos estaban en oposición y querían que Jesús callaran a todos, que dejaran de alabar a Dios. El enemigo va a querer callarte a ti y a mí, que déjenos de alabar a Dios. Por eso es muy importante que no importa qué circunstancias estemos pasando, no debemos de dejar de alabar a Dios, porque eso es muy importante. Jesús dice que el que no está conmigo, en contra mío es. No podemos estar en los dos lados. Muchas de las veces queremos estar con un pie en el mundo y con un pie con Dios, y Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos 100% con Él. Y es muy importante, porque el enemigo va a querer caer, y cuando estás en el mundo haciendo cosas que no agradan a Dios, no puedes venir gozoso a cantarle al Señor, porque el enemigo te va a tirar dardos encendidos. Mira, ¿cómo vas a cantar a Dios? Acuérdate lo que hiciste, acuérdate de tu comportamiento, acuérdate de tu pecado. Te va a querer callar. Por eso Cristo es el Salvador y nos continúa salvando, que cuando le pedimos perdón nos permite venir a Él limpios y poder cantarle como Él quiere que le cantemos, con un corazón sincero. Mire el versículo 40, cómo le respondió Jesús. Él le respondió y le dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamaran. Era tan importante este día que si no hubiera habido nadie allí que alabara a Dios, las mismas piedras aclamaran a Dios. Así de importante era este día. Era un día que estaba predestinado, que estaba escrito, que estaba esperando que iba a entrar el rey a su pueblo montado en un pollino.
Entonces vemos cómo Dios ha trabajado desde el principio, cómo ha traído, cómo ha llegado a este momento, se ha desenvolvido. Pues usted puede pensar que Dios no estaba en control, pero podemos ver que Dios ha estado en control. Muchas veces pensamos eso porque no vemos a Dios actuar como nosotros queremos. Nosotros queremos hacer ciertas cosas, que se lleve a cabo esto, que pase esto otro, que haga esto otro, que no haya hambre, que no haya esto. Queremos muchas cosas, pero Dios tiene un plan perfecto y Él está llevando su plan a cabo y permite que salgan reyes paganos, que salgan malvados, que haya mucho. Dios lo permite, que salgan cosas malas. Lo permite, pero al último se va a llevar a cabo el plan y el propósito que Dios tiene, como lo vemos aquí. Y vemos este evento que se está llevando a cabo y cómo todas estas cosas son simbólicas. Están apuntando que Dios es verdadero y su palabra es confiable. Nos está diciendo que servimos a un Dios que sabe el futuro, que sabe desde el principio hasta el fin, que no hay nada nuevo para Él, que aún hasta en lo íntimo nos conoce a ti y a mí bien, aún en nuestras fallas, con lo que batallamos. Dios nos dice que yo sé con lo que estás batallando. Y aún así, con todas nuestras fallas, con todos nuestros defectos, Dios nos ama. Alabado sea Dios. Y nos lo demostró en la cruz. Que los aplausos sean para el Señor. Y nos ama tanto que tiene un sentimiento, y podemos ver lo que Dios siente por las personas, aún por las personas que lo rechazan. El Señor no quiere mandar a nadie al infierno, le duele que las personas se vayan para allá. Pero Dios no quiere un montón de robots, no quiere títeres que los tenga aquí. Dios quiere que vengamos a Él voluntariamente, buscándolo a Él. Porque mire lo que dice en el versículo del 41 al 44, es algo muy importante que demuestra los sentimientos de Dios sobre los incrédulos. Mire lo que dice, no son palabras, es una sentencia en contra el pueblo de Jerusalén. Aún así, como había mucha gente alabando, gritándole, en una semana, en unos cuantos días, muchos de estos que estaban alabando a Dios iban a estar a gritar: crucificarle, 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 junto con todos los fariseos. Y vemos aquí en el versículo 41, dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, demostrando los sentimientos de Dios. Lloró sobre la ciudad. Usted puede mirar, viene Jesús montado, está un desfile, están poniendo mantos, ramas, están alabando a Dios, gritando: alabado sea el Señor. Y llega Jesús y ve la ciudad y empieza a llorar sobre ella. Le dolió al verla, porque sabe todas las cosas. Y dice el 42, diciendo: oh, si tú conocieres a lo menos tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Profetizó en contra de Jerusalén. Habían muchos que lo habían rechazado. Todos los fariseos, todos los líderes religiosos que estaban encargados del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios, de los profetas, no creyeron en Él.
tuvieron 3 años para poder creer en Él. Jesús les dijo: si no me crees en mí, cree por las señales que hago. Nadie había hecho las señales que había hecho Jesús, y aún así no creían en Él. Y por eso, al mirar que no creían en Él y mirar, dictó una sentencia contra el pueblo de Israel. Jerusalén, esta ciudad, la dictó la sentencia, y en el año 70 después de Cristo llegaron los soldados romanos, la sitiaron, la destruyeron. Y así como dice que no quedó piedra sobre piedra, dicen comentarios que cuando quemaron el templo, no está aquí en la Biblia, son comentarios extraoficiales que tenían en los libros, que cuando quemaron el templo de Dios, tenía mucho oro allí dentro del templo, y que el oro se reditió, y que los soldados, por querer agarrar el oro, se reditió entre las piedras y se agarraron tumbando piedra tras piedra para tratar de recuperar el oro, cumpliéndose la profecía que hizo Jesús. Al igual así hay muchas personas que no creen en Jesús, que se les ha hablado de Jesús y han rechazado a Jesús. Nosotros conocemos a personas que les hemos dicho que Jesús es el Salvador, y muchas de las veces les decimos nomás una vez y ya no les queremos volver a repetir, pero hay que continuar repitiéndoles. Quizás el Señor los pueda salvar antes de que sea demasiado tarde, porque a todos se les da un límite y una oportunidad que se volteen a Dios. Nadie tiene el mañana asegurado. Estas personas, esta Jerusalén, no reconoció su tiempo ni el día de su visitación, y fue destruido todo. Y desafortunadamente así pasa con muchas personas que no reconocen a Jesús, que no reconocen el día que se les predica la verdad del Evangelio de Cristo, que Cristo vino a salvar. Y así como dice que es justo, es un Dios justo. No puede pasar por alto las fallas que tenemos. Sí pagó el precio por nuestros pecados en la cruz, pero hay una ley que ha establecido Dios, que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Así es. Si sembramos para la carne, para el pecado, del pecado vamos a cosechar corrupción. Si sembramos y dedicamos nuestra vida a vivir una vida apartada de Dios, el día que se acabe nuestra vida, así como decidimos de vivir sin Dios, el día que se nos termine nuestra vida, vamos a estar eternamente separados de Dios. Por eso es muy importante reconocer la visitación de Jesús que hace con cada uno de nosotros. Por eso dice la Escritura, el día de salvación es hoy. Si has escuchado el mensaje de salvación que Cristo vino a salvar, no te esperes hasta mañana. Mañana nadie lo tiene asegurado. ¿Usted cree que estos fariseos, este pueblo de Jerusalén, creía que iba a llevar a cabo esa profecía? Especialmente murió a los 33 años. A ver, no soy muy bueno a las matemáticas. 33 menos 33, y luego pasó en el año 30 que fue destruido, menos 33, ¿cuántos años después fue? El año 70 sucedió, menos 33, como a los 35 años, como a los 37 años después de que denunció esta profecía, sucedió. Y queriendo decir que muchas de las personas no creen que va a haber un juicio, no creen que va a pasar algo, porque no ha pasado pronto. Todavía les dio 37 años después para que se arrepintieran y buscaran a Dios, y no pasó. Pero podemos ver cómo Dios tiene misericordia de ti y de mí, porque nos da la oportunidad de venir a Jesús, de buscarlo. Dice un pasaje en la Biblia, quisiera que fuéramos a Isaías capítulo 55 versículo 8. Isaías 55.
Isaías capítulo 55, versículo 6, perdón. ¿Ya están allí todos? Un amén. Miren lo que dice la palabra: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. ¿Sí ven lo que dice allí? Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. No todo el tiempo va a haber oportunidad para buscar a Jehová, para buscar a Dios. Se acaba la vida. En un abrir y cerrar de ojos te llaman el Señor. Los cantos que estábamos cantando, que quiero estar preparado para cuando me lleves. En cualquier momento el Señor nos habla, a ti o a mí. Nadie tiene el mañana asegurado. Y nadie ya después, ya cuando estemos allá, que quieranos recibirle, ya va a ser demasiado tarde. Te va a preguntar: ¿qué hiciste con Jesús? ¿Creíste en Él cuando estabas allá? Por eso es muy importante que tómenos este versículo: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Ahorita el Señor está aquí, está. Alabado sea el Señor, que podemos aclamarle, podemos llamarle y nos contesta y nos perdona. Pero para las personas que no tienen a Jesús, que no tienen esa relación con Jesús, es muy importante que les compártanos ese mensaje de salvación, para que también ellos puedan beneficiarse de la vida en abundancia que promete Jesús. Jesús es una vida en abundancia. Él dice: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Y esa vida en abundancia empieza desde el momento que recibimos a Jesús. Tenemos esa relación con Dios y es para el resto de nuestro tiempo aquí. Y cuando nos hable el Señor, a pasar ante la eternidad con Él. Aquí dice la Escritura que nomás vamos de pasada. Dice que el hombre, sus días son como la flor del campo, que crece hoy, pasa el viento, le da el sol y su hoja cae y se marchita. Así son los días del hombre aquí. Son comparados como una flor, que hay una flor que sale allá en Israel, por allá, que en un día sale y florea y para el día siguiente se marchita. Y así compara el Señor nuestros días aquí, y son cortos comparados al resto de la eternidad que vamos a pasar en el reino de Dios. El apóstol Pablo decía: no sé qué hacer, si permanecer aquí o irme ya con el Señor Jesús, pero por beneficio de ustedes prefiero quedarme aquí y enseñarles que partir y estar presente con el Señor. Muchas veces no sabemos qué hacer, y que muchas veces queremos permanecer aquí porque aquí tenemos nuestros seres queridos, queremos ver a nuestros hijos, queremos ver a nuestros nietos, queremos tener una larga vida, pero en realidad el Señor es el que tiene el control de nuestra vida. Y el Señor es el que dice: hasta aquí llegates y hasta aquí llegates. Por eso tenemos que estar preparados para cuando el Señor nos llame. Dios quiera y sea una larga vida. Yo quiero vivir, quiero ver mis hijos, los nietos, quiero ver todo. Pero si aún así tenemos que tener fe y confianza, que sea el tiempo que estemos aquí, lo úsenos para dar honra y gloria al Señor. Amén. Tratar de llevar a todos nuestros seres queridos, que donde nosotros estemos en el reino de Dios, también nuestros seres queridos estén allá. Jesús dijo: voy a preparar lugar para vosotros. Si así no fuera, no les diría. Jesús fue a preparar un lugar para ti, para mí, en el reino de nuestro Padre. Amén. Gracias, Señor. Y dice la palabra que allí no va a haber más llanto, no va a haber dolor, no va a haber nada. Vamos a estar en presencia del Señor. Voy a continuar a leer aquí el versículo 8, porque en el versículo 7: deje el limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
El Señor nos perdona. El Señor es misericordioso. La palabra misericordia es de que no te nos paga conforme a lo que hemos hecho. Merecíamos la muerte y Cristo murió por nosotros, por ti y por mí. Merecíamos estar en la cruz y Jesús dijo: no, yo tomo ese lugar que nos correspondía a ti y a mí. Merecíamos maldición y nos dio bendición. Nos dio a Cristo, a la vida eterna. Por eso es muy importante que busquemos a Dios ahorita, mientras estamos vivos, porque ya cuando estemos en el cielo ya va a ser demasiado tarde. Ya no vamos a poder avanzar el reino de Dios aquí. Ya no vamos a poder, si no creíste en Jesús, ya cuando estés allá ya va a ser demasiado tarde. Por eso dice: la salvación es hoy. Hoy es el día de la salvación. Y continúa. Es todo lo que tengo por ahora, hermanos. Espero que haya sido de edificación y que los aplausos sean para el Señor. Yo quiero hacer un llamado. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo y no está seguro si el día de mañana el Señor le hablara dónde va a pasar el resto de la eternidad, quiero darte buenas noticias, que no tienes que vivir con ese temor. Simplemente tienes que recibir al Señor en tu corazón, invitarlo, que sea el Señor de tu vida, que sea tu Dios, pedirle perdón, como leímos ahorita, que Él es amplio en perdonar. No tienes que decirle a nadie en tus pecados. Dios sabe todos los pecados que hiciste. Si no lo supiera, no fuera Dios. Sabe todos tus pecados. Simplemente pedirle perdón y invitarlo que entre a tu vida y te dé la salvación. Quiero hacer un llamado. Si hay alguien que quiera recibir el Señor hoy, puede levantar la mano. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias por este día, esta tarde que nos ha permitido venir y recordar este día que hace más de 2000 años entró y demostró públicamente quién es, Señor. Le damos gracias por venir y salvarnos, por perdonarnos, por salvarnos, Señor, y porque nos continúa salvando del pecado, Padre. Le pido, Señor, que esta semana podamos recordarlo a usted y ponerlo a usted primero en todo lo que hagamos, Padre. Que podamos hablar de usted y compartir lo que usted ha hecho en nuestras vidas, que nos ha salvado, que nos ha perdonado y que nos ha bendecido, Padre. Le pido que si hay alguien enfermo en que le dé sanidad, Padre. Le pido sanidad en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Si hay alguien que está falto de fe, Señor, le pido que aumente su fe ahorita en este instante, Padre. Que haga un milagro, Señor. Le pedimos un milagro para nuestra hermana, Señor, Hortensia, que le toque su cuerpo, Padre. Que la sane, Señor. Le pido si hay alguien más que está enfermo aquí, Señor, reprendemos toda enfermedad en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, Señor. Le pido, Señor, que derrame bendición sobre su pueblo, Padre. Que guíe nuestros pasos hacia usted, que no permite que nos desviemos a la izquierda ni a la derecha, sino guíe nuestros pensamientos y nuestro corazón hacia usted, Padre. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Aleluya.